Buenos días, Iglesia, Centro de Adoración Dios es Suficiente. Le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora de la mañana para disponerse a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Hoy es un día maravilloso que el Señor nos regaló y le damos gracias a Dios por toda la posibilidad que tenemos de hablarle a las personas en sus casas por esta plataforma tecnológica que nos permite llegar hasta la intimidad de sus viviendas, y esperamos que allí donde tú estás en tu casa te puedas poner cómodo y dispuesto para recibir esta palabra con tu Biblia en la mano, porque vamos a compartir la palabra de Dios. Yo quiero que, si ya tienen la Biblia dispuesta, me puedan acompañar o puedan irse ubicando en el libro de Lucas, capítulo 18, del verso 1 al 8. Allí vamos a estar compartiendo la palabra hoy. Pero antes de ir a la lectura de la palabra, también quiero compartir una frase que el Señor me regaló en esta semana y me permitió poner en mis estados y en mis redes sociales a partir de lo que hemos estado observando con todo lo que el mundo está vivenciando en este tiempo. Y la frase dice de la siguiente manera: solo un virus, COVID-19, fue suficiente para mostrar la vulnerabilidad de los seres humanos y la necesidad que tenemos de Dios. El mundo está urgido de un Dios vivo que tiene la posibilidad de rescatarnos de esta situación caótica que estamos viviendo. En este momento, sobre la faz de la tierra, no existe poder económico, político, social, bélico o tecnológico que no se vea amenazado y vulnerable ante la crisis global que enfrenta el mundo a causa del llamado coronavirus. A nuestra generación, a este tiempo que nosotros estamos viviendo, nos toca un momento histórico de la humanidad bastante difícil. Hoy, a nivel mundial, estamos enfrentando problemáticas como el calentamiento global, la contaminación ambiental, hambre, desigualdad, el SIDA, y desde finales del mes de diciembre del año 2019 venimos aterrados y atemorizados por el caos a causa de la pandemia que hoy enfrentamos. Pero la Iglesia de Jesucristo, que es el remanente de Dios sobre la tierra, tiene grandes desafíos en medio de este momento de decadencia. Y podemos decir en esta mañana que la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra es la institución más poderosa en este momento para enfrentar el caos. No por los cristianos, no por nosotros los creyentes, sino porque está fundamentada en Cristo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 18, Jesús le está diciendo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré la iglesia. O sea, la iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Además, Jesús le añade de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno no tienen poder para vencer a la iglesia victoriosa de Jesucristo. Y el Señor, en su misericordia, dejó medios de gracia que nos permita acercarnos a Él y conocerle más. Dos de los medios de gracia, los dos por excelencia que se destacan, es las Sagradas Escrituras, porque la Biblia nos permite conocer a Dios, conocer el plan de Dios para la humanidad, conocer el propósito de Dios con el hombre que ha sido creado por Él. Y también otro medio de gracia, y no menos importante, es la oración, porque a través de la oración nosotros tenemos una relación con nuestro Dios. Jesús, mientras vivió como hombre sobre la tierra, nos enseñó con su estilo de vida la importancia de orar. Él mantenía una relación permanente con el Padre, y nosotros como cristianos y como discípulos de Jesucristo estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, teniendo una relación constante y permanente con nuestro Dios, con Jesús, con el Señor.
Pero además de eso, además de Jesús mostrarlo con su estilo de vida, además de Jesús mostrarlo con su forma, con la manera como Él lo hacía, que se retiraba en las madrugadas y en las tardes a lugares solitarios, sea el desierto, sea un huerto, o sea a un monte, a orar y a estar en intimidad con su Padre, Él también enseñó muchas cosas sobre la oración. Y en una parábola, donde hay una parábola en la palabra de Dios donde Él nos insta en todo tiempo a orar y a no desmayar, y es allí donde vamos a estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Les decía inicialmente que vamos a leer Lucas 18 del 1 al 8, y allí está la enseñanza para la iglesia en esta mañana. Amén. Entonces yo le pido a todos los que me puedan acompañar que vayamos a esta palabra, y vamos a leer estos 8 versos y vamos a sacar de allí las gemas que Dios tiene para hoy instruirnos. Entonces le pido que me acompañen, vamos a leer la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su bendita palabra, y la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios. Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la palabra de Dios que vamos a compartir en esta mañana, y vamos a sacar algunos aspectos relevantes. Lo primero que vamos a destacar es que orar es una necesidad permanente en el cristiano. La intención directa de esta parábola es reafirmar en los discípulos, en los cristianos, que siempre, en todo tiempo, estamos necesitando desarrollar una relación constante y permanente con nuestro Dios. Y vemos a lo largo y ancho de la Biblia que toda prueba o milagro que Dios hace a favor de un hombre o a favor de una mujer o a favor de un pueblo está precedida por un tiempo de búsqueda en oración. Hombres y mujeres que oraron por una necesidad y vieron la respuesta gloriosa de Dios. Y vemos y pudiéramos mencionar en la Biblia cualquier cantidad de ejemplos. Vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, Elías oró para que lloviera y luego oró para que no lloviera y luego para que volviera a llover, y el Señor respondió de una manera gloriosa. Josué también oró, dice la Biblia, que el sol se paró, aunque ahora nosotros sabemos y entendemos que la que se detuvo fue la tierra alrededor del sol, pero es un milagro extraordinario que Dios hizo a favor de un hombre que clamó en oración. Moisés oró para que Dios perdonara los pecados de Israel, y el Señor escuchó aquella oración. Tenemos también a Ana, que oraba porque era una mujer estéril, era una mujer que sufría ataques y ofensas por causa de otra mujer que se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y ella oró delante del Señor, y el Señor le regaló por hijo al profeta Samuel, un hijo con propósito. También tenemos el ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día, y el Señor, cuando estuvo en su más grande prueba, que fue lanzado en el foso de los leones para que lo devoraran, el Señor cerró la boca de los leones y pudo salir victorioso a causa de la oración.
Y pudiera citar muchísimos ejemplos más bíblicos de hombres y de pueblos que clamaron delante de Dios y que vieron respuesta. Y hoy el Señor, a través de esta palabra, nos insta a orar de manera permanente. Más el pueblo de Dios, más la iglesia de Jesucristo, más los creyentes, que aunque hoy no estemos reunidos en templos, la iglesia no se puede detener, porque desde las casas estamos orando, clamando y adorando al Dios de nuestra salvación. Y sabemos y entendemos por la fe que tenemos en Cristo que Él sigue siendo Dios y que sigue gobernando desde su santa morada y que sigue teniendo autoridad sobre todo lo creado. Y por eso a Él clamamos. Pero hoy, en esta mañana, yo también quiero citar al apóstol Pablo, que escribe una carta a la iglesia que está en Filipo, a la iglesia cristiana que habita en Filipo, o sea, en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, en el verso 6, dice así de manera textual. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dice además: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una palabra muy oportuna para este tiempo donde muchas personas están entrando en miedo, en pánico, en el horror de qué pasará, de qué nos espera. La fe que tenemos en Cristo Jesús nos hace nos guía a que podamos venir a orar y que podamos buscar la palabra, y en la palabra se nos insta y se nos anima a que no estemos afanosos por lo que estamos viviendo, sino que pongamos nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias, dándole gracias a Dios, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, Él ha sido bueno y Él nos ha sostenido, y si estamos de pie hasta este momento es porque a Él le ha placido, y nosotros estamos llamados a orar. Y cuando nosotros oramos, dice la palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea que nuestro corazón no va a estar angustiado y nuestros pensamientos no van a estar así como que estamos desesperados por lo que estamos viviendo, sino que estamos confiando por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y en esta mañana esta palabra es muy oportuna para el tiempo que estamos viviendo, para el momento histórico que estamos viviendo y para esta situación que estamos viviendo. No podemos decir que una pandemia como la que estamos enfrentando en este momento con el COVID-19 no se ha vivenciado. Tal vez para los que pertenecemos a esta generación nunca nos tocó, pero hay otras personas en otros tiempos que vivieron distintas epidemias y pandemias y guerras y situaciones muy críticas, pero Dios siempre ha tenido control de todo lo creado, y Dios siempre tiene allí la mano dispuesta para ayudar al remanente sobre la tierra. De hecho, lo que estamos pensando como iglesia y lo que estamos creyendo como hombres y mujeres de fe es que este tiempo es una oportunidad sin precedentes para la iglesia de Jesucristo predicar el evangelio de salvación y las buenas nuevas de salvación, y para que todas aquellas personas que están angustiadas, que están temerosas y que están creyendo que ya hasta aquí todo llegó, puedan venir y conocer a Jesucristo y entender que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay esperanza y que solo en Él hay vida eterna. Lo otro que la palabra de Dios en esta mañana nos enseña, en esta parábola de la viuda y el juez injusto, es que la perseverancia en la oración tiene resultados. El Señor está hablando aquí en esta parábola de la necesidad que tenemos de orar de manera permanente sin desmayar. Eso significa que vamos a orar y a orar y a orar y a clamar delante del Señor, y no vamos a desmayar aunque los resultados no parezca que están siendo positivos y a favor nuestro, pero nosotros seguimos orando y seguimos creyendo, porque como cristianos no avanzamos por vista, sino por fe, por la fe que hemos anclado en la roca inconmovible de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes y tenemos que ser insistentes en la oración para ver aquellos resultados que estamos esperando. Y yo quiero que observemos esta palabra en el verso, ubícate conmigo en la Biblia. Allí dice: había en aquella ciudad un juez que ni temía ni respetaba a hombre,
ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciéndole que le hiciera justicia, pero no quiso. Dice el verso 5: sin embargo, porque la viuda le molestaba, él le hizo justicia. Yo quiero que observemos varias cosas aquí. El Señor pone un ejemplo extremo de un hombre que no era temeroso de Dios y que no temía ni a los hombres ni a las leyes de los hombres. Y el Señor le pone un nombre a este hombre, o le da un título. Este hombre lo llama un juez injusto. Ese era un juez injusto que tal vez nunca pudo responder a aquella mujer que tenía una necesidad y que la presentaba con mucho desespero delante de él. Pero ella insistió tanto que logró una respuesta positiva de un hombre malvado. Aquí esto hay que destacarlo. Él era un hombre malo, pero la insistencia le permitió alcanzar una respuesta positiva. Porque aquel juez injusto, lo que no estaba dispuesto a hacer por compasión, lo haría por la simple sensación de frustración y derrota ante el ruego incesante de aquella mujer necesitada. Ahora, tenemos que tener claro que nosotros como creyentes y como hijos de Dios, nosotros no presentamos nuestro ruego, ni nuestra oración, ni nuestras peticiones delante de un juez injusto, sino que nosotros venimos delante de un juez justo, de un Dios justo, que nos hace promesas eternas, que nos ama con amor eterno y que tiene la disposición para bendecirnos. Yo quiero que los que están escuchando esta palabra puedan entender que ustedes tienen deseo de que Dios les bendiga, pero hay más anhelo en el corazón de Dios de bendecir a sus hijos que el deseo que tú tienes de recibir esa bendición. Pero Él es un Dios perfecto, Él es un Dios santo y Él es un Dios que llega justo a tiempo y está haciendo las cosas de la manera correcta, porque su perfección hace que Él obre y opere en los tiempos correctos. No nos desesperemos por la situación que estamos enfrentando, no desmayemos, sigamos orando, sigamos clamando, sigamos buscando la presencia de Dios, sigamos creyendo que lo que Él ha prometido tiene una respuesta en el tiempo correcto y perfecto. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que desde nuestra humanidad tenemos limitaciones y que nuestra voluntad tiene margen de error, pero la de Dios no. Él todo lo conoce, Él tiene el plano completo, Él tiene una panorámica completa. Nosotros alcanzamos a ver solo un pequeño pedacito. Y nosotros tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso, porque uno de sus grandes atributos es que Dios es bueno. Él es bueno y Él quiere hacer benevolencia con su creación, especialmente con su pueblo, con todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces en esta parábola vemos que Jesús genera la siguiente pregunta, como desafiando a los oyentes, a los discípulos, a los que están ahí escuchando. Jesús dice: ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Jesús le está diciendo: miren, les estoy contando esta historia para que entiendan que esta mujer pudo sacar una respuesta positiva de un hombre injusto, y ustedes van a poder sacar mejores bendiciones de un Dios justo, porque Dios hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. Y dice Jesús también: ¿y se tardará en responderles? Y Él mismo, con la autoridad que tiene de ser el Hijo de Dios, dice: os digo que pronto les haré justicia. Y esta es la palabra para la iglesia en esta mañana. El Señor está diciendo a su pueblo, el Señor está diciendo a todos los cristianos y a todo oído que está escuchando esta palabra: Él pronto hará justicia. Esa es la esperanza que tenemos, que Él lo prometió. Y dice la Biblia, nos enseña en el libro de Números, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Él es un Dios que promete y que cumple. Así que esa es la esperanza que tenemos en Él, que Él nos va a responder en el tiempo preciso, que no nos va a dejar en vergüenza, que no nos va a dejar que caigamos a donde el mundo cree que estamos cayendo. Pero en este momento el mundo tiene que entender que el poder y la autoridad no la tienen los hombres poderosos, los grandes presidentes. No hay un solo presidente en este momento que no esté temblando ante la amenaza mundial. Y tenemos que pensar
que es un virus pequeñito, de un tamaño microscópico, que hay que buscar unos aparatos especiales para poder observarlo. Y mire cómo tiene al mundo en pánico, en temor, y todo se ha visto afectado. Las finanzas se han visto afectadas, los negocios, a nivel global hay un pánico, pero el único que tiene control es Jesucristo, porque Él sigue siendo Dios desde su santa morada, y Él sigue gobernando sobre todo lo creado. Y por eso la iglesia, como dije al principio, sigue siendo la institución más poderosa sobre la tierra en este momento. Y tenemos una oportunidad impresionante, una oportunidad maravillosa para poder demostrar que el Dios que nosotros tenemos es grande y es poderoso, y es delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y quiero destacar de esta misma palabra y de esta misma parábola en esta mañana una pregunta retórica de Jesús. Al final de esta parábola, Jesús plantea una pregunta muy interesante y dice así: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta tiene dos aspectos importantes. El primero es una afirmación. Cuando Jesús dice cuando venga el Hijo del Hombre, nuevamente se nos está afirmando que Jesucristo viene. Y nosotros los creyentes sabemos que por las señales que estamos viendo en este tiempo, la venida del Señor está cerca. Esa es la primera parte de esta pregunta, porque está diciendo cuando venga el Hijo del Hombre va a venir. Jesucristo va a venir por su iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento especial de nuestra vida espiritual. Y lo segundo que está aquí en esta pregunta es la incógnita de si hallará fe en la tierra. Jesús nos está retando. La verdad es que cuando Jesús hace una pregunta, no la hace porque Él no tenga la respuesta. La hace porque quiere que el ser humano reflexione y analice lo que Él está tratando de enseñar. Porque Dios sabe todo, Él todo lo conoce, y Él no hace una pregunta porque Él no tenga la respuesta y quiera adquirir un conocimiento que el hombre tiene. No, Él todo lo sabe, pero Él lo que quiere con esta pregunta es inquietar el corazón del hombre para que pueda entender el propósito de Él con todos sus hijos. Entonces Jesús nos está retando a varias cosas con esta pregunta. Él está diciendo: ¿hallará fe en la tierra? En los últimos tiempos, la Biblia también enseña a través del profeta Isaías que el amor de muchos se enfriará. Y nosotros estamos viendo que estamos viviendo un momento de la historia de la humanidad donde pareciera que los hombres y las mujeres se han vuelto insensibles frente al dolor ajeno. Por poner un ejemplo, dentro de muchas cosas que se pudieran decir, hay un accidente de tránsito trágico, desastroso, hay gente herida, gente llorando y gente pidiendo auxilio, y la gente que llega, en vez de ayudar, lo que hace es empezar a hacer videos con sus celulares para montarlos en redes sociales y ganar like. Eso nos muestra que el amor se ha enfriado en los corazones de los hombres, porque el amor de Dios fue derramado. La humanidad, nosotros en humanidad, desde nuestra carne, somos seres corrompidos y somos seres malos, pero cuando venimos a Cristo y Él es el Señor de nuestra vida y le recibimos como nuestro Dios y nuestro Señor, el amor de Dios es derramado sobre nuestros corazones, y entonces nosotros aprendemos a amar como Él ama. Y la iglesia de Jesucristo sobre la tierra está llamada a eso, a amar al perdido, a amar al que está sufriendo, a amar al que tiene hambre, a amar a toda aquella persona que tiene necesidad de algo, porque cuando nosotros le mostramos una señal de amor a esas personas, le estamos reflejando el amor de Jesús. Entonces, en esta pregunta el Señor nos está retando a varias cosas. Uno, a permanecer firmes sin importar lo que está sucediendo. No importa lo que esté sucediendo, no importa que el amor de muchos se haya enfriado, no importa que la fe de muchos se haya ido, no importa que muchos hayan renunciado y se hayan rendido en su caminar, en su camino de la fe, en su carrera de la fe. Nosotros estamos llamados a permanecer firmes, no importa lo que estamos viendo. El mundo se puede venir encima, pero Jesucristo sigue siendo Dios y sigue teniendo control de su creación. También el Señor nos está retando a que no nos dejemos desanimar si la respuesta no llega cuando la pedimos. Nosotros no nos podemos desanimar porque hemos orado por algo y no lo hemos recibido en el tiempo que nosotros queramos, porque la fe no es creer que Dios hará lo que yo quiero. La fe es creer que yo voy a aceptar. La fe es aceptar
aceptar, más bien, replanteo. La fe es aceptar lo que Dios quiere para mí en el tiempo que Él lo quiera para mí. Porque cuando yo acepto eso, soy obediente y estoy sometida al Dios a quien pertenezco. Y lo otro que también quiere, a lo que nos está retando Jesús, es a que permanezcamos con esa fe y que no la abandonemos a causa de Jesucristo nuestro Señor. No la abandonemos. No importa cuánto nos puedan perseguir, no importa cuánto nos puedan atacar, no importa cuánto quiera de pronto el mundo y el sistema del mundo hacer que nosotros dudemos, hacer que nosotros retrocedamos, hacer que nosotros caigamos en desánimo o en desesperanza. Nosotros tenemos que permanecer. El libro de Hebreos nos enseña, donde se habla en el capítulo 11, que se habla de todos los héroes de la fe, que Moisés avanzaba como viendo al invisible. Eso quiere decir que en la vida de Moisés hubo momentos en el que parecía que todo estaba perdido, pero él seguía creyendo, porque la fe no se trata de ver, se trata de creer, y es a lo que nosotros estamos llamados. Y por eso en esta mañana nosotros estamos invitando a la iglesia a que tenga tiempos de intimidad con el Señor, a que tenga tiempos de estudio de la palabra, porque la Biblia también nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer y escudriñar esta palabra para que nuestra fe sea reafirmada, para que nuestra esperanza sea avivada, para que nosotros podamos seguir creyendo que el Señor sigue siendo Dios y sigue gobernando. Así que estamos llamados a orar. Nosotros estamos claros en que es evidente de que estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros estamos claros que es evidente que todas estas situaciones que están sucediendo hacen parte de cosas que ya están escritas en la palabra de que tenían que pasar. Y sabemos que en estos tiempos la fe de muchos puede menguar a causa de tanta injusticia. Pero el desafío sigue siendo seguir creyendo y orando, seguros y firmes en la promesa y en la esperanza de salvación que tenemos en Jesucristo. Por eso la palabra tiene que seguir siendo predicada. Por eso la palabra tiene que seguir siendo expuesta. Por eso no nos podemos detener. Y aunque hoy no podamos reunir a la iglesia en los templos, nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esa es otra de las grandes promesas que tenemos. Entonces, para ir cerrando, nosotros vemos que el Señor hoy nos está hablando a través de una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, donde hemos venido aprendiendo de que el perseverar tiene efectos en lo natural, ¿verdad? Porque aún una mujer que tenía una necesidad fue y perseveró y perseveró y perseveró, y aunque el hombre que le iba a responder era injusto, por su perseverancia ella alcanzó lo que anhelaba. Pero nosotros estamos claros en que perseveramos, oramos y clamamos delante de un juez justo. Y eso es lo que nos hace que nuestra esperanza sea mayor, sea superior, sea más firme y sea perecedera. Nosotros seguimos creyendo que el Señor sigue haciendo su obra con sus remanentes sobre la tierra. Y ya estamos cerrando y concluyendo. Yo quiero para orar en esta mañana me voy a permitir leer una conclusión que pude escribir luego de leer toda esta palabra y de escudriñarla y de sacar los puntos que he compartido con la iglesia. Y la conclusión dice de la siguiente manera: la palabra de hoy nos insta a perseverar en la oración, porque es la necesidad básica y fundamental en nuestra vida espiritual, y porque nos ayuda a permanecer firmes hasta el cumplimiento total de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Yo no sé si puedes recibir esto que yo estoy diciendo. Mira, te la voy a repetir. La palabra de hoy, esta palabra de la viuda y el juez injusto, nos está instando a perseverar en oración, porque es la necesidad básica y fundamental en nuestra vida espiritual, y porque nos ayuda a permanecer firmes hasta el cumplimiento total de las promesas de Dios en Cristo Jesús, su Hijo amado. Yo no sé si esta palabra te habló, pero yo oro al Señor para que cada persona que la ha recibido sea un terreno fértil donde esta palabra dé fruto en abundancia. Y quiero que allí donde están, ustedes escuchándome desde la comodidad de su casa o en su carro o donde quiera que se encuentren en este momento, me acompañen a orar.
Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa, Señor. Hoy es un día de gloria y es un día de victoria, Señor, y la iglesia de Jesucristo sigue firme como siempre, Señor. Y hoy estamos creyendo que tú sigues respaldando a tus hijos, Señor. Y hoy estamos creyendo que tú sigues guardando a tu remanente, Señor. Y hoy estamos creyendo que el poder sobrenatural del Dios en el que hemos creído nos sacará en victoria de todo este proceso y de toda esta dificultad y de toda esta situación difícil que hoy el mundo entero enfrenta. Pero tú, Señor, que eres nuestro Dios, tienes mejores alternativas de solución, tienes métodos inusuales para resolver nuestros problemas. Tal vez muchos de nosotros estamos clamando y creyendo que la solución está en una vacuna. Otros podemos estar creyendo que está en el control para que el virus no se siga expandiendo. Pero tú, Señor, que tienes medios inusuales, que tienes mecanismos que nosotros no podemos imaginar, clamamos en el nombre de Jesucristo para que intervengas, Señor, para que hagas la obra, Señor, para que obres y operes, Señor. Clamamos por misericordia, clamamos por misericordia. Oramos delante de ti, venimos delante de ti clamando y gimiendo con acción de gracia porque has sido bueno, pero con todo ruego y con toda súplica, mi Señor, para que hagas la obra, Señor, sobre la humanidad, sobre esta tierra, Señor, que está, Señor, en el sistema del mundo, Señor, lleno de pecado, Señor, pero hay un remanente que está aquí clamando, Padre, Dios mío, y tú sigues siendo fiel y sigues siendo bueno. Ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de la infancia, ten misericordia de los ancianos, ten misericordia, Dios mío, de los que seguimos aquí sobre esta tierra, Dios mío, creyendo en ti, con la esperanza, Señor, de que tus promesas son en el sí y en el amén del cielo. Gracias por esta mañana maravillosa. Oh, Señor, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más y más cada día y les guarde y les proteja en el nombre de Jesús.